Hola, me alegra verlos a todos ustedes y pues en esta carrera de emitir contenidos serios, como el que nos ha gustado siempre. Y pues hoy vamos a hacer un programa de mucha importancia en el sentido social, político, económico del Tolima. Hoy sí no vamos a embarcar en el Tolima acá porque es hora de hablar de un tema que está mucha gente hablando, sobre todo mentiras. Creo que se escucha en los medios locales y en la gente. A la gente no le gusta decir la verdad de las cosas, sino evadir todo el tiempo. Y esa lucha, le cuento que es berraca, porque en este momento uno es enfrentando mentiras por todos lados. Entonces, hoy vamos a hacer un tema muy importante que más ratico le decimos. Carlos, saluda a todo el pueblo amigazo del Tolima. Bueno, gracias Henry, bienvenidos sean todos nuestros seguidores en nuestro canal oficial de YouTube, Henry Carrera Meneses Televisión. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones y nuevamente con ustedes después de un poco de receso, continuar con estos temas tan importantes, temas políticos, temas de actualidad, así que esperamos de que nos ayuden a compartir con sus allegados, amigos, familiares y que entren también en esa discusión, en ese debate, porque nosotros aquí como medio alternativo, como medio independiente, colocamos el tema, colocamos nuestro granito de arena y hacemos nuestras apreciaciones que también ustedes merecen que aporten en la sociedad, ya sea en comunidad, en el seno de la familia, en la empresa, bueno, en fin. Y hoy en día tenemos que machacar esos temas en todas partes, no quedarnos callados, ser críticos, y eso sí dentro del debido respeto, pero hay que insistir, persistir y hacer todo lo mejor para que ojalá, sobre todo la nueva generación, pueda ser partícipe de estos temas y que puedan ser los mejores pensadores del mañana, que no queden como los que han pasado en la historia, que algunos cuantos son los que han tenido, digamos, ese privilegio de ser parte activa de ese conocimiento, de esa crítica. No, todos podemos hacer parte de esa crítica tan fundamental y creemos que el país ha avanzado en ese aspecto y tiene que ver mucho con las redes sociales, con el internet, la tecnología, los celulares, que todo mundo mínimo pues tiene un celular y de ahí nos documentamos, nos informamos segundo a segundo. Entonces, por eso es importante que ustedes estén documentados, estén informados y sobre todo buscando la fuente real, la fuente fidedigna, que es lo que importa para que podamos entrar en estos temas serios y responsables. Así que sean bienvenidos. Bueno, entonces, ¿cuál es la jugada? La jugada. Noviembre 13. Exacto, mire, 25. Usted me va a decir cuál es el tema de hoy con este tema, con esta... Pues lo mismo que antes he dicho. ¿Qué? Un todos caos. Ahí. Un caos, ¿qué pasó ahí? Ahí Hoy un caos. Como un caos. Todos ahí sí, caídos, todos ahí. Sí, todos. Vueltos nada, ve ahí, vueltos nada. Y llevan 40 años así ya. 40 años, así. Pues hoy vamos a hablar sobre lo que queremos hablar, sobre la tragedia Armero del 13 de noviembre de 1985. Tenemos que hablar sobre eso porque los medios de comunicación no dicen la verdad, no, de nada. Pura mentira, todo es mentira. Estoy cansado de tanta mentira. Entonces, vea, ¡pum! Ahí vamos a quedar con ella. Ahí quedó, así quedó todo Armero, y a la gente de Armero quedó casas con todo, la plata, enterrada la plata, todo eso. Entonces nosotros tenemos que pensar en que esto se tiene que levantar, Armero tiene que levantarse de ese punto donde está. Entonces tiene que levantarse Armero. El tema hoy es Armero, mire, Armero, póngale cuidado, Armero se fue borrado el mapa, no por de malas, no por
que dicen que un cura les hizo, amenazó, que dijo que se iba a acabar Armero, que porque mataron un cura. Bueno, eso hay diferente. No, no, la gente no ha contado la verdad. Armero, acabaron Armero por la desidia, la irresponsabilidad de los gobernantes. Oigan, he escuchado tantas historias. Hoy estamos grabando a las 5:30 el 13 de noviembre acá. Y esta mañana me puse a escuchar muchas noticias sobre eso, que todo el mundo hablando, pero nadie cuenta la verdad. Nadie cuenta que esa avalancha se produjo sencillamente porque había una piedra. Y la piedra está allá, la piedra la muestran. Todo el mundo ve la piedra. La piedra que no quisieron meterle pólvora. No quisieron meterle dinamita para acabarla, porque la piedra duró un tiempo allá en el río Lagunilla, duró un tiempo haciendo cimentación y duró un tiempo haciendo, ¿cómo es que llama eso? Que el agua se va colmatando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. O sea, un embalse. Un embalse, sí, un embalse. Se va embalsando. Exacto, se va embalsando allí. Y eso sucedió ya cuando viene la historia que dicen que fue porque el nevado que crujió, que botó cenizas, que tal, y que los lahares, y que entonces que el hielo, que tal. Claro, cuando viene y aumenta esa capacidad, lógico, y estaba eso obstruido por la piedra, pues fue tanto la fuerza que la piedra, movió la piedra y se vino la piedra abajo. Y la piedra es la que acaba con todo, es que esa piedra está allá, ¿usted la ha visto? ¿Usted la vio? Grandísimo. Grande. Tiene como, Pues, como 5 metros. sí, pero es muy grande porque ahí me tocó pasarla como de 10 metros acá, para que pesaba mucho. Yo veía que usted se iba a reír, veía que es que usted ve con esta barriga que tengo no la puedo mover. Claro, yo moví esa piedra. Sí, le quedó Sansón. Oiga, y esa piedra, claro, imagine esa piedra bajando por ahí, acabando con todo. Lógico. Y entonces dijeron que no, que eso era, que es que el río Lagunilla había y el azufrado había, que se había crecido y que tal. No, esa es la desidia. Nadie, ya olvidaron todo el mundo, nadie habla del profesor que le decían el loco en el Líbano. Ya nadie habla del loco. Yo es que esta mañana, un profe que comenzó a hablar de la tragedia casi un año antes. Y comenzó a hablarle al pueblo. ¿Y qué hizo el alcalde? Lo pusieron preso. Que porque estaba haciendo alaraca, porque estaba haciendo que la comunidad, miedo, terrorista y todo eso. Y vea lo que el profe estaba diciendo. Toda la verdad. Nadie le puso cuidado a ese profesor. Y le decían el loco, que estaba loco. Y mire que el loco no estaba loco. El loco estaba bien. El loco fue el alcalde que lo hizo detener. Nadie dice eso. Nadie dice de la curia, de los padres, que le decían a la gente en la iglesia, en la misa, que no pasaba nada. Que eso se supo, porque el cura sí se salvó. El cura se salvó. Porque el cura dio la última misa y le dijo a todo el mundo, quédese, ninguno vaya, pero yo sí me voy. Cogió su carro y se vino y a la gente la calmó, que no iba a pasar nada. Y la gente, como cree en eso, pues mucha gente ahí. No se ha dicho eso. Ya nadie se acuerda del robo de la plata de Resurgir, que donaron los pueblos, que donaron la gente, los países, tanto país que donó dinero. ¿Y eso dónde quedó esas investigaciones? En ninguna parte. Hubo 2 gerentes de eso, que fue Bonilla París
y el otro gerente fue Barrera, el hombre que construyó este multicentro acá. Ya murió ya. Pedro Gómez Pedro Gómez Barrera. Barrero. Barrero. El que construyó aquí multicentro. Él era constructor. Y la plata se perdió. ¿Quién dice algo de la plata? Tanta plata que se robaron. Es más, los países donantes hicieron un reclamo. Que cómo así, que dónde estaba la plata. Se cuenta, se dice, que eso es lo que uno tiene que decir, que se dice. Pero eso es verdad. No sabe que es verdad, pero no puede. Se dice, se comenta que con la plata que se recaudó de los países donantes, fue tanta la plata que se ha podido conseguir otras 4 veces el mismo armero. 4 veces el mismo armero. Oiga, y no pudieron construir no, nada. Nadie ha hablado de la cantidad de niños que se robaron. Y eso no es nuevo. El bienestar familiar fue un obstáculo permanente para que se ubicara a los niños de Armero, porque los vendían. Eso es una verdad, mejor dicho. Y hasta ahora el bienestar familiar aceptó apoyar, ayudar en la búsqueda de los niños que hoy oscilan entre más de 45, 42 años, 41 años, de ahí para allá. Los niños siempre lo cogieron de 5 añitos, o sea que hace 40 años, o sea que hoy tiene 45 años. ¿Ya? Ya muchos son abuelos, papás, todo eso. Pero nadie hizo nada por uno más. Se dice que se perdieron más de 500 niños y niñas. Y eso nadie lo habla. Pues sí, que es que esto, que el otro, pero nadie le pone seriedad a eso. Y eso esta mañana, escuchando acá varios medios y todo, no, la gente habla es que Armero se fue, que porque una avalancha y ese día llovió mucho polvo y había cascarilla y había tal y la Ares y entonces vino en Lagunilla y ya se llevó el pueblo y entonces, pero no cuentan las cosas. Por ejemplo, todos saben lo que cuentan, que mucha gente, no todos, no todos, pero mucha gente de la Cruz Roja Defensa Civil, porque hay que decirlo, en Armero había mucha plata, dinero. Armero era un municipio de los más ricos, o sea, era la segunda ciudad prácticamente del Tolima, porque estaba una competencia con Espinal. Recuerden que hoy la segunda ciudad es el Espinal, primero Ibagué. Pero en cuestión de dinero, de riqueza, la gente más rica de Tolima estaba en Armero. Había algodón, arroz por cantidades, ganado. O sea, había mucha plata, mucho dinero en ese sitio. Por consiguiente, yo estuve como un año antes, no menos, para un año antes, allá, que me tocó hacer una práctica en la granja de Armero. Y allá salíamos los fines de semana, salíamos a bailar, pues estábamos ya por ahí en 8º semestre, 9º más o menos. No, 9º no, por ahí 8º. Y que 9º fue en Calima y el 10º ya fue aquí en Ibagué. Sí, como en 8º semestre. Y nosotros íbamos a bailar y uno veía allá mucha gente con oro puro, cadenas, como no había tanto atraco ni tanto robo, pues eso, había mucho oro. Y cuenta la misma gente que estuvo allá que había gente que mataba a la gente para quitarle el oro. Eso, ¿cuándo se ha investigado eso? Que hubo gente la gente quedaba medio por acá viva, le quitaba y le ponían el pie encima en la cabeza y chao. Y hubo mucho robo de ropa, pero llegó ropa nueva, de marca, unos blue jeans. Yo los vi, esos sí los vi yo.
blue jean, ropa fina. Ropa fina. Y a los albergues llegaba ropa vieja. Porque eso sí, porque yo, más ratico le cuento la historia, que tampoco se ha dicho la historia de nosotros lo que hicimos en la Tolima. Entonces, eso es lo que tiene que plantearse seriamente. Es decirse, bueno, ¿qué pasó con la población? Y yo critico mucho a la población de Armero, mucho, porque hay que decirlo, la gente que se murió en esa tragedia, la mayoría fueron de estratos acomodados. La mayoría fueron. ¿Por qué? Porque la avalancha lo que más hizo daño fue casi en la parte central. Por eso usted ve que el hospital, la iglesia, todo ese centro, el banco, se lo llevó, lo limpió, lo barrió. Y los barrios que estaban en estrato 1, 2, allá la arribita, en la periferia, al pie del cementerio, así, esos son los que quedaron más o menos. Y otros barrios, o bien, otros barrios, que es donde yo critico a la gente del pueblo de Armero, otros barrios que no les pasó nada. Hubo casas que quedaron, no les pasó nada. Mas, sin embargo, los metieron a todos y los sacaron. Y las casas las desvalijaron, las acabaron. Sí, porque si ¿ya? Quedaron intactas las cajas, sí, las desvalijaron. Las acabaron con todo. Entonces uno dice, bueno, no, que porque entonces había que gangrena gaseosa, que entonces había que tal y que Camposanto. Y entonces hubo mucha gente que con la casa y no, a la fuerza se van. Y volvieron al tiempo, ya no había casa, ya robaron las ventanas, todo eso. Todo eso hay que hablarlo. Pero la gente esconde la verdad sobre todo ese aspecto. Yo critico ya para la palabra a Carlos, el Carlos también está bien dateado, ahí lo veo con una libreta cada nada amenazándome. Para ver si usted se equivoca. Entonces, sí, es que aquí el nombre de Pedro Gómez Barrero, sí. No Barrera, lo va a confundir y meter ahí a uno que fue mandatario por aquí en Ibagué. No, y precisamente él es de por allá cerquita. Carlos. Bueno, y entonces, ¿cómo le parece que va a terminar? Critico a la gente de Armero Guayaba por no haber tomado en serio sus 40 años para fundar a Armero. Armero se puede volver a hacer. Claro que sí, yo soy un convencido. Pero no ahí mismo. Así sea, sí, en otro lado. Pero en la zona, que Armero tenga su propio municipio, como era antes. Claro que pase y que le devuelvan la propiedad, la propiedad raíz a los dueños. Y si no la devuelvan, que les paguen. Que les paguen, porque es que eso es un robo muy tenaz. Y la gente no ha hecho nada por hacer eso. Porque allá cada uno sabe propiedad porque tienen escrituras, han aparecido escrituras y eso se hace un levantamiento. Allá sabe cada uno dónde vivía. Por ejemplo, también se puede decir a oídas, se llama eso, oídas. No, este vivía en tal parte, este vivía en tal parte, este vivía en tal parte. Claro que eso se puede. ¿Qué casa tenía? Y resulta que la gente no le han dado respuesta en 40. Pero tampoco me gusta que he visto mucho uribista, sobre todo uribista, que son muchos mansalveros, ahora sí diciendo, oiga Petro, usted no ha hecho nada. ¿Qué va a hacer Petro imagínense, lleva 40 años, de los cuales 37, casi 36, diríamos nosotros, 36, fueron manejados por Pastrana, Belisario, por Turbay. Gaviria. No, Turbay estoy en el 80. Gaviria, sí, fueron 9 presidentes. 9 presidentes, 9 por 4, 36. 9 presidentes, 7, porque 2 repitieron, Uribe y Santos. Y resulta que ahora sí, oiga Petro, ¿y usted por qué no ha cumplido? Bonito así, ¿no? Tan chévere, ¿no? Claro, 36 años de ver que esa gente no hizo nada y ninguno decía nada. Y ahora sí escucha uno cada nada, oiga Petro, si viene aquí
si visita a Armero, es para que, por ejemplo, es ese payaso que, uy, no, payaso no, qué pena con los payasos, no. Payasito. Ese payaso, no, no, tampoco, no, no, no. No, qué Ese, pena con los payasitos. uy, sí, sí, sí. Ese señor Alexander, que lo conozco hace muchos años, que no sé quién es, que siempre ha ganado eso por ser Lambetas, el Lambetas de Barreto, que lo han dejado encargado de gobernador, atacando también a Petro. Qué bueno que no vengan a abusar. Imagínense. Barreto cuántos años ha sido gobernador y luego Orozco, y qué hicieron, no fueron manipular y usar a la gente Armero. Y ahora sí, no, que Petro, que si viene, no venga a usar la gente Armero. No, no sea tan torpe. Claro que siempre ha sido torpe, pero no sea más torpe lo que es, no, no, no. Entonces ahora sí todo el mundo así, oiga Petro, entonces ¿qué va a hacer? No, así no es eso. Yo no soy petrista ni de pacto histórico, no somos del movimiento, soy feliz del PSF, pero no aceptamos que haya inequidad. Entonces, papá me compartió otro tipo por el Facebook. Ayúdeme a compartir que Petro, al fin Petro, ¿qué va a hacer por los de Armero? No le contesté, no sea descarado, hermano. ¡Qué belleza! Qué belleza, sea descarado, 36 años, y usted hace 30 años que está estado por allá, usted metido allá, y ahora sí Petro. Hombre, no, así no es. No, así no es. De modo que yo le digo a la gente que por favor, a la gente de Armero que se organice, todavía puede organizarse, todavía puede reunirse y todavía puede luchar para que se vuelva a ser Armero. Claro que sí, claro que yes, claro que yes. Puede volver a ser Armero, claro que sí. O que le paguen las casas, claro que sí. Pero hay que unirse, tienen que unirse. Por favor, hay mucha gente todavía hay mucha gente, sobre todo aquí en Ibagué, en el barrio Nuevo Armero todavía queda gente, todavía queda descendencia de eso todavía. Entonces en la ciudad de la Simón Bolívar hay otras familias, ciudad de la Simón Bolívar, y están regados en Ibagué. Nosotros nos pusimos con el doctor Prada a hacer ese proceso, pero no, muy difícil. La gente es muy difícil y tocó alejarse porque eso se iba a meter uno era en líos. Pero no, yo le digo a la gente que es de Armero, que por favor se pongan ahí a fundar otra vez Armero. Se puede hacer, se puede fundar, ¿cómo que no? Claro que sí. Comenzando de cero para arriba hay que hacerlo. Funden Armero nuevamente. Hágale. Yo los animo a eso. Entonces, y hay un pleno convencimiento que se puede hacer. Entonces, Carlos, le doy la palabra para que después yo también remato con otro dato, porque no se lo voy a adelantar porque usted me dice. Entonces yo lo dejo ahí quietico. No, escuchaba estos días que están los medios informativos hablando de este tema, como todos los años, de Armero. Y algunos que entrevistaron de Armero solicitaban al gobierno nacional que ellos son armeritas, que porque tenían que llevar a las otras partes, a Lérida o a Guayabal, ¿no? Que ellos nacieron en Armero y quieren seguir siendo la generación de Armero, que por favor se respetara eso. Entonces eso lo pronuncian algunos de los sobrevivientes a esta gran tragedia. Y ya entrando al tema de estos 40 años que han recorrido, yo recuerdo que yo estaba en Jordán cuando sucedió esto aquí en la primera etapa. Creo que ese día había un encuentro del Deportes Tolima. ¿Dónde estaba usted ese día? A ese día, mire que no recuerdo. Y sentía el olor a azufre o algo así fuerte dentro del aire. ¿Otro? Sí, como a la... Sí, como ¿otro olor a azufre? No, ¿Otra Garrido? Lo que pasa es que como eso, las erupciones salían, sí. No eran todos los días, Henry. ¿Ya? Sí. Y entonces ese día se sentía algo fuerte a las horas de la noche. Pues ahí yo creo que eran por ahí a las 7 de la noche. Porque eso sucedió más o menos a las 11 de la noche. Y fue cuando escuchamos las noticias ya en los medios de lo que había sucedido en Armero. Esta mañana en RTBC Noticias escuchaba, que esto es lo que tengo en la libretica apuntado, Henry, porque voy a darle aquí el crédito, y es importante, y lo traigo a todos ustedes para compartirles
me parece que hay que comprarlo y leerlo. Un escritor que entrevistaron que llama Mario Villalobos, sacó un libro muy importante, el libro de 40 historias documentables o documentadas, importantísimo. Entonces, le hacían a él unas preguntas y hablaba sobre el libro, pero hay mucho todavía por saber, como decía usted, que no se sabe la verdad a fondo de lo que sucedió. Y él inclusive se tomó la tarea de ir por allá a otros países donde estaban los documentos, porque pues aquí han sido complicados de sacar esas memorias, esa historia. Y él tiene registrado en ese libro, con el código de esos libros, porque son libros o son documentos oficiales, son públicos. Entonces la gente puede acceder a esos documentos y me pareció muy importante porque es relacionado con esos cables diplomáticos. Y hablaba sobre la responsabilidad que tuvo en esa época el gobierno de Belisario Betancur. Como decía Henry, no se ha hablado a fondo la verdad, no se han metido a la cárcel los verdaderos responsables de esta tragedia, igualmente lo que sucedió en esa semana con el Palacio de Justicia. Entonces aquí hubo varios protagonistas, actores de esta tragedia, entre ellos el papá de Iván Duque, quien era ministro de Minas, quien a él se le solicitó algunos, digamos que especialistas en esos temas de vulcanología para acceder a unos recursos para invertir o comprar los equipos necesarios que tenían valor importante para hacer esos monitoreos que había que traerlos del otro lado, pero él dijo que era muy costoso. Entonces, reacciones como estas que se escuchan en palabras de este escritor que menciona en el libro, importante a fondo de la verdad de lo que sucedió y que la gente no conoce, sobre todo la juventud, aquellos que nacieron hace ya 20 años para acá, que tienen que saber la verdad a fondo, y nosotros aquí como medio alternativo, como medio independiente, como partícipes del partido Soy Feliz, el PSF, y como humanistas que somos, el tema que traemos hoy tiene que ver con el humanismo, porque aquí se atentó con la vida de una gran humanidad de nuestro departamento del Tolima, unas muertes anunciadas, que no solo ha sido esta vez del año 1985, sino dos tragedias anteriores. Ahorita voy a mencionar sobre eso porque si se han anunciado y han ocurrido, yo creo que los organismos de socorro a nivel nacional, departamental y municipal tenían que tener todos los recursos, tenían que tener todos los esfuerzos necesarios, y aquí los responsables fueron muchos, entre ellos el Eduardo Arzate, el gobernador, que en esa época estaba también, como decía el periodista en este medio, que pues cuando se tocaba de este tema ya el hombre estaba cansado de escuchar que siempre lo armeron. Él se suicidó, ¿no? Él se suicidó. No, él no se suicidó, no sé, de todas formas él murió. ¿Cuál fue que se suicidó entonces? No sé, pero él murió, Eduardo Arzate García. Me parece que bueno. Y él, pues como decía el escritor en este libro, mencionaba que cada vez que se le tocara ese tema, pues que él estaba en reuniones y tomando whisky, pues ya le decía a la gente que no le hablaba más de ese tema otra vez del Nevado. En fin, esos son los secretos que muchas personas no saben y se dice en el libro porque hay testigos, sobre todo esto, por ejemplo, menciona también a uno de los responsables también, a Álvaro Leiva Durán, que en esa época también tuvo que ver como responsable en este tema, porque había muchos personajes de esa época del gobierno que conocían del tema y nadie miraba hacia allá, nadie miraba a ver cómo hacían tanto los gobernantes de nuestro departamento como a nivel nacional. También vimos cómo hubo un debate de un gran representante de Caldas como fue Hernando Arango Montenegro. Hay unas citaciones que es Montenegro o Monedero, creo que es Monedero, que citó a un debate
a todos los ministros en esa época, pues para mencionarles lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Y pues este señor, el papá del expresidente Duque, quien fue el que manifestó que pues eso, no había los recursos para poder hacer esa inversión que se requería cuando vinieron un año atrás, o en ese mismo año, la tragedia, en marzo, mencionaba cómo habían traído unos especialistas bien dotados en ese conocimiento, vulcanólogos que conocían el tema, y ellos, cuando vinieron en marzo, dijeron que eso era inmediato, el monitoreo, porque en cualquier momento podía hacer erupción el volcán. Y así fue. Entonces nadie atendió, a pesar de los especialistas, lo que pasaba con el tema que estábamos hablando de los ingenieros forestales también, tragedias anunciadas por especialistas que se les dice que ahí está la evidencia, las pruebas, y el gobierno no tomó acciones en ese caso. Entonces, me vengo y me traslado escuchando toda esta entrevista, todas estas afirmaciones que hacía en este libro este escritor, que es muy importante leerlo y documentarlo. Hubo una cantidad de cosas que se omitieron. El gobierno en esa época pues se omitieron, pero también son responsables de todas estas tragedias, porque inclusive menciona sobre los responsables que hubo en la pérdida de los niños, 580 niños que sabían que allí había un libro rojo donde estaba mencionado que eso sirvió fue de catálogo para vender aparentemente esos niños que nunca aparecieron. Entonces allí probablemente, como decía, hubo un negocio, ¿sí? Y no hay responsables de señalar quiénes fueron los responsables en esa institución para que esos niños no aparecieran. Lo mismo que los socorristas, cogían a los niños, se los llevaban para un lado, los dejaban a la clínica, los quitaban a las personas que estaban responsables, mandaban a los adultos a otra clínica, y por allá algunos cogían a los niños y los llevaban para otra parte. Entonces esos niños se convirtieron como un producto de valor, de negocio, y de esa forma desaparecieron muchos niños que después de 40 años todavía no se sabe dónde está. Escuchaba también a un personaje que llama Armando Armero, que es una fundación, Henry, importante. Estos días escuchaba también, y ahí pues lo menciono aquí porque hay gente que de pronto dice, bueno, ¿a dónde acudir? ¿Qué hacer? Porque yo todavía no sé a dónde ir y cómo hacer. Resulta que este personaje, por ahí estaba en Facebook, se vio a la tarea de organizar todas estas fuentes de información con los sobrevivientes, y algo que me gustó mucho fue que el hombre, no sé cómo conseguía los recursos para hacer las pruebas de ADN de los familiares, y la única forma que han visto para poder unir la gente que están al otro lado, que probablemente escuchan, oiga, yo tengo 45 años y seguramente mi papá o los adoptivos me han dicho que usted es adoptado, pero no le han dicho de dónde, porque como muchos de esos niños salieron de 2 años y no sabían cómo se llamaban. Claro. Entonces, claro, esos niños ya después de 40 años dicen, oiga, me gustaría contactarme con este señor para que me hicieran la prueba de ADN, y así el resultado de los que están por afuera, enlazados con esas pruebas, con hermanos y familiares que han estado por muchos años apareciendo de esa forma, y ha servido de enlace para que puedan encontrarse esa importante información. Entonces, escuchaba hoy, Henry, también en las redes sociales como la gobernadora Ariana Magali mencionaba que el gobierno tiene que pedirle perdón a todas estas víctimas de esta tragedia, y yo estoy de acuerdo con ella. Sí, señora gobernadora, ustedes tienen que pedirle perdón, que el Estado debe pedirle perdón. Yo creo que es necesario que ustedes, como partido conservador que ha sido, todos los conservadores deben de pedirle perdón a esas víctimas, porque en esa época el gobierno de Belisario Betancur, como partido conservador, en esa época estaban gobernando, y ustedes fueron responsables prácticamente de esta tragedia. Entonces yo creo que ustedes deben de ponerse en esa tarea de unir allá en el Congreso a todos esos senadores, congresistas, conservadores, y mirar a ver cómo, lógicamente con la solicitud del amparo, del apoyo de este gobierno que es humanista, que es una persona amante de la vida, yo creo que no se va a negar para
que ustedes los invitan y digan, ustedes como gobierno, que no tuvieron ninguna injerencia en este sentido o responsabilidad, nos ayuden para que podamos en este momento, ya que estamos hablando de paz, que estamos hablando de justicia, que estamos hablando del respeto a la vida, pues hagamos un trabajo en equipo y que se puedan pedir perdón a estas víctimas de esta tragedia de Armero. Igualmente, también tienen que ser responsables para a ver cómo se le ayudan a aquella gente, como mencionaba Henry, que lo perdieron todo y que todavía no se le han dado nada. Entonces puede ser que esa oficina de gestión y riesgo que menciona la gobernadora, que se va a instalar allá en Armero permanentemente, la UNG va a tener una oficina especial, que se pueda dirigir todo para que ojalá estas víctimas, los familiares de todas estas personas que murieron en esa trágica situación de la naturaleza puedan por fin ver un luz de ayuda de parte del gobierno y de los responsables que fueron en esa época. Y finalizo con esto importante, Henry, porque es que a nosotros se nos olvida que hemos tenido en la historia muchas tragedias, ¿no? Por aquí he perdido ya el celular. Allá quedó, vea. Importantísimo porque si no lo mencionamos, hay una fuente, pues yo que ahorita estaba leyendo, para terminar y le doy la palabra, don Henry Cárdenas, me llamó mucho la atención porque tiene que ver con lo que pasó hace muchos años, son de estas tragedias. Esto, la fuente, pues la obtuve aquí en Facebook, History. Dice, lo voy a leer textualmente. Yo sí había escuchado, pero tampoco él cita la fuente de cómo lo obtuvo, pero es interesante porque ya se ha hablado sobre que ya han sucedido varias tragedias. Dice así, el Ruiz en 1595, la primera muerte de los valles de Armero. ¿Sabías que mucho antes de Armero esos valles ya habían sido testigos de una destrucción total? La madrugada del 12 de marzo de 1595, en plena conquista, el Nevado Ruiz liberó una de las erupciones más violentas registradas por los cronistas, mientras los españoles explotaban minas en Mariquita y Honda, y los guerreros pijados como Calarcá atacaban caminos para detener la invasión. La tierra comenzó a estremecerse. Un estruendo se escuchó a más de 100 kilómetros, el cielo se volvió noche y por los cauces del río Gualí y Lagunilla descendieron ríos de lodo ardiente que arrasaron todo a su paso. Las rancherías, Panche y Gualí, ausentadas en esos mismos valles que siglos después formaría parte de la zona de Armero, quedaron completamente sepultadas. Las crónicas de Fray Pedro Simón y estudios modernos coinciden alrededor de 636 personas murieron aquella madrugada. Hombres y mujeres, niños, cultivos, animales, casas de palma y madera, todo desapareció bajo toneladas de barro volcánico. Para los frailes fue castigo divino. Para los pueblos indígenas fue la tierra respondiendo al desequilibrio de las conquistas, epidemias, tributos, guerra y despojo. Ese día en 1595, entre fuego, el lodo, el silencio, el volcán, recordó que en esos valles la tragedia no empezó en 1985, empezó mucho antes. Entonces, para esa época, 1985, la responsabilidad del gobierno, ¿sí? Porque de todas formas, como ellos mencionaban en esa época, han sido diferentes circunstancias, ¿ya? Entonces, que esos responsables de esta tragedia, en esta fecha de 1985, yo creo que la justicia debe de ser bien a fondo, de escudriñar y mirar a ver que alguien pueda decir, vamos a hallar los verdaderos responsables, y así hayan desaparecido o muerto algunos de esos responsables, pero deben de decirse la verdad, como dice Henry. Nadie ha dicho la verdad. Y yo creo que este libro que saca aquí, importantísimo, el escritor Mario Villalobos, sobre libro de 40 historias documentadas, es importante que algunos de los que quieran hacer esa tarea de investigar las fuentes de esos documentos que él menciona, un libro grueso, yo creo que tiene como por ahí 300 páginas, de ahí puede servir para que se puedan tener, digamos, las evidencias, las pruebas y llegar a los verdaderos responsables de esa tragedia, Henry.
Oiga, muy bien, dateamos, este tipo hizo una investigación total. Bueno, No, pero, entonces pero yo ya, son yo dos reglos, sí. no, pero bien, yo para terminar, entonces voy a hacer aquí el juego del ajedrez. Entonces aquí la idea que yo tengo es que todo el pueblo de Armero, todo el pueblo de Armero, blancos, negros, mestizos, indios, calentanos, calentados, de todo, se levanten y exijan que el Estado les dé o les dé la plata de los lotes. Ahí me da risa es que cuando alguien va comenzando a decir que vamos a hacer otra vez armero, ¿qué tal? Entonces salen con Camposanto. Pero nada dice cuando eso está lleno de ganado. Y hay aparte que están ya también produciendo, cultivando arroz y ganado. Y entonces eso, ¿quién lo presta? ¿Quién usufructa eso que usted pasa por ahí y ya usted ve ganado ya casi que lo embiste cuando usted va allá? Entonces ahí no hay camposanto, ¿sí o no? Ahí no. No, porque como se vende o se alquila, entonces no hay camposanto. Entonces ya hablar de camposanto ahí ya no. Entonces ahora sí van a hacer es un jardín, un negocio, por ejemplo, un negocio porque me imagino que la persona que vaya al frente de ese proyecto, porque ahora hablaron sobre, ya es todo el mundo de la APP, Alianza Público-Privado, donde es el privado se queda con todas las utilidades y el Estado sin nada, o sea, nosotros sin nada. Esas son las APP, la APP es entrega de empresas rentables con todas las garantías para que el privado siga ganando plata acostado sin hacer nada a costillas de la gente que trabaja, que produce riqueza, que es el pueblo en última, es el pueblo. La gente con plata no genera riqueza, es mentira. La gente que trabaja es la gente de abajo, el estrato 1, 2, 3 y hasta 4, porque un tipo con plata puede colocar una empresa de lo que quiera, de camisas, pero si no hay quien las haga, si no hay quien pegue un botón, si no hay quien, pues no puede hacerlas. Entonces, el motor importante en todas esas empresas es la mano de obra, muchas veces calificada y muchas veces no calificada. Pero aquí lo que dice es que el que hace patria, el que ayuda en todo, es el empresario del billete, que si ellos se van, que quedamos al garete, que quedamos y que hacemos de nosotros. No, así no es. La parte fundamental de cualquier sociedad es el que produce, el que trabaja, el que transforma. Y en este caso era esta 1, 2, 3 y 4. Entonces queremos ver a un armero así, parado, pujante, que vuelva a ser armero, ese es el sueño. Ahí me da risa cuando la gente dice que no se puede hacer. Yo digo, no, pues que la gente con esa mentalidad, sí, no. Pero que yo le decía eso al veterinario Prada, le decía, oiga, hombre, Prada, donde logremos conseguir 1000 personas nomás, 1000 personas comprometidas, nosotros podemos volver a armar armero, sin problemas. Pero el lío era que yo allá no perdí casa y entonces le queda a uno muy difícil arriar y echar para arriba. Bueno, ¿y usted cuál es su interés? Pues, si usted no perdió casa en armero y no vive en armero, ¿cuál es su interés? Y hasta ahí llega uno. Hasta ahí llega uno porque no hay argumento. Y mientras no hay argumento, yo he sido serio toda la vida, yo no me meto en esas cosas. Pero sí he visto mucho liderazgo en armero. Entonces, lo que se acostumbró la gente es que va cada año, visita la tumba, mucha gente limpia la tumba, va y participa de la misa y luego se da una vuelta por la tumba de Omaira. Allá hay mucha gente que vive de lo Omaira, que me parece bien, vende agua, venden productos típicos de la región, venden cosas bonitas y allá han logrado sobrevivir como unas 10 familias de Armero, 10 damnificados. 10 genera empleo. Sí, eso genera empleo. Pero entonces lo que sí queremos decir a ustedes es que lo importante sería volver a ver Armero así sea y se puede. Yo sé que se puede. Lástima que no sé, que la gente pues se digregó con ese movimiento que habíamos comenzado a hacer con Prada. Se digregó, hubo un momento en que logramos reunir más de 100 personas, pero el problema es los intereses no dejan que esto eche para arriba. Yo quiero solamente decirle a ustedes que en lo de Armero no le echen la culpa al volcán Nevado del Ruiz,
no le echen la culpa a Dios, no le echen la culpa al cura, no le echen la culpa a la maldición. No, eso es pura desidia de la gente que manejó. Por ejemplo, aquí tiene mucha historia que contar Guillermo Alfonso Jaramillo, que él era el dirigente político de entonces. Él tiene muchas cosas que contar respecto a lo que he hablado aquí en este programa. Muchísimo. En este libro que Ya, le digo, sí. ahí lo menciono en el Claro, lógico, sí. Y tiene mucho que contar, porque me parece, no sé si era el papá o él, pero uno de ellos estaba, me parece que en el Congreso. Ellos eran motor político de todo el norte del Lo Tolima. mismo que el secretario, Pues, el ministro de gobierno, que en esa época... Pues me parece que era el papá de Duque. No, ¿Verdad? era este señor. papá de Duque también era ministro. Uno que fue, creo que Jaime Castro. Jaime Castro, ya. Sí. Él fue alcalde Como alcalde de Bogotá. de Bogotá, sí. Entonces ellos tienen mucho que contar, que decir, y la verdad es que se robaron mucha plata. Y de eso ninguno habla. Entonces, no puede ser que la corrupción siga matando a los pueblos, matando a la gente. Yo creo que fueron más de 35. Y la chiva que le digo es que me ha hecho es que con 7 amigos, porque yo hablo con tanta propiedad de tanto robo en eso, con 7, 8 amigos que éramos dirigentes de la Universidad del Tolima en ese entonces, en el 85, nosotros, al ver la gran tragedia, nos tomamos la Universidad del Tolima, nos tomamos la cafetería vieja, la transformamos en bodega y el Coliseo lo transformamos en hospital. E hicimos que muchos de los heridos de Armero llegaran al hospital. Y nosotros nos hicimos llegar a la Universidad del Tolima 2 mulas. Por eso hablo que venía cosas venían 2 mulas, o bien 2 mulas nomás, con 2 mulas. Vinimos, todos los estudiantes la desocupamos, pero eso venía cosas muy hermosas. Y le cuento una cosa, allá ningún estudiante se podía comer nada. Hubo un estudiante que le demostramos que comió un enlatado, un atún, y lo expulsamos de ahí una vez. Pero fue manejado de manera pulcra, de manera transparente. Lo único que permitíamos que se usara allá era el pan, porque el pan venía embolsado Se daña rápido. y se te pone hongos. Y algunos venían con hongos, y porque regalábamos eso, entre muchas de esos lo clasificábamos y eso sí se podía comer. Y panela también, porque la panela también, en eso cuando hay mucha panela también le da hongos, la humedad. Y la panela también, porque venía mucha panela, mucha panela. Entonces echamos los 2 productos nomás y nosotros hacíamos la comida ya, los más de 50 estudiantes que frenteamos allá, y hacíamos la comida recogiendo alimentos que nos daban todos los vecinos de todos los barrios. Ellos se portaron conmigo, con nosotros, con todos, con los 8, 10 y con los 50, se portaron excelente y nosotros vivíamos ahí. Y fue tanto el éxito, que al darse cuenta gente de la Cruz Roja, que nosotros habíamos puesto un punto de entrega ya de comida, dejaron ellos de entregar comida y enviaban toda la gente para que fueran y pidieran comida allá, a la Tolima. Entonces, ¿para qué? Para que nos acabaran con las cosas. Y eso nos duró más de un mes. ¿Cómo sería eso? Solamente 2 mulas. Y nos duró más de un mes bien manejado. Imaginen ellos que recibieron creo que ha sido más de 50 mulas. Muchas mulas. O sea, mulas venía, eso era mucha comida. Y nosotros duramos casi un mes porque ellos dejaron eso. No, en la Tolima estamos entregando. Entonces llegaba, oiga, señores, nosotros siempre pedíamos, venga, la constancia. Y como en la Tolima había gente de Armero, había harta gente de Armero estudiando, entonces esos que eran de Armero les pedimos el favor que porque no nos acompañaban a llenar el formulario de la comida, y una vez llegaban y sí, sí señor, de Armero, sí señor, sí, es de Armero, de la familia tal, sí señor. Le preguntaban, ¿en qué barrio usted vivió? ¿Cómo era la dirección? ¿Ya? Y tal, ¿y usted era vecino de quién? Y así, y nos duró un mes la comida. Un mes, imaginen entonces esa gente de la Cruz Roja que recibió más de 50 muladas. Oiga, pero eso era ropa fina. Quedaba uno aterrado
de esos blue jeans. Esos blue jeans eran unos blue jeans de marca. Pues nosotros dijimos, no, nunca nos llegó a nosotros ropa vieja en las dos mulas, jamás. Pero uno veía a la gentecita del común con ropa vieja usada. Entonces uno decía, venga, ¿y por qué están robando? Y eso se contó por todos lados, que se robaban las ayudas, la comida, la ropa buena la cogían aparte. ¿Ya? Entonces eso falta alguien que cuente eso antes de que se muera, esa gente de la Cruz Roja que vive esa época, que contara, sería bueno que contara antes de morirse, para que no lo coja ya la quinta dimensión y lo aporreen. Que no lo lleven de qué cargo de conciencia. No, y que papá puede estar pagando. De pronto hay infierno, de pronto. Es bueno que, no sabemos todavía, pero de pronto hay infierno, entonces mejor que cuente todo lo que... Hay gente que tiene que saber muchas... Ahí en ese libro está todo muchas eso bellaquerías. Henry. Sí, eso. Hay muchas bellaquerías que... sí, pero documentado, pero no se ha hecho investigación como tal. De decir, hombre, ¿quién era responsable de eso? ¿Quién hizo esto? No hay eso. No, y hablaba de de la Cruz Roja, los de la Defensa Civil. Sí, eso. Inclusive se habla digamos, aquí en Ibagué, cuando pasó el tiempo, hablaba así normalmente que muchos de ellos fueron responsables de todas esas ayudas que llegaron, que ellos mismos las utilizaron, las dieron a otras personas, claro, se quedaron con ellos. Otros vendieron cosas, Era que venía ropa fina. Venía ropa de Italia, Francia, de Estados Unidos, venía... Es como, por ejemplo, las viviendas que hicieron en Lérida, la hicieron porque dieron cuenta que ya no podían enviar plata porque la robaban, entonces decidieron, los mismos embajadores que habían acá, claro, apersonarse y decir, listo, vamos a dar los recursos, pero nosotros vamos a hacer la obra. Claro. Y así fue cuando hicieron varios barrios en Lérida, para que no se perdiera esa plata, ellos mismos se apersonaron con los recursos para poder hacer esas obras. Sí, güey. Entonces de eso no se ha dicho la verdad sobre esa parte, no hay una armerita que ponga los pantalones de verdad y haga esa investigación, pero así como le estoy diciendo, todos casos que, por ejemplo, merece un punto muy importante saber qué pasó con el profe del Líbano. Qué bueno sería uno, se murió, no se murió, dónde está, de pronto hablar con los alumnos de él, que les hablaba, eso va para un libro hermosísimo, la historia del profesor, ¿ya? Para un libro, para ir a hablar con los alumnos de él, en el Líbano tiene que haber alumnos de él, sino que pues uno tiene tantas cosas que el tiempo no da para hacer todo eso, el tiempo es muy berraco. Pero una armerita sí puede hacer un libro en un momento dado, un libro sobre la historia de ese profesor, que fue un adelantado, ese profesor fue un profeta, eso fue un profeta, pero como era, decía la verdad porque él era la verdad, entonces ya decían que era el loco. Bueno, lo mismo está sucediendo en esta época, Henry, que le dicen al presidente Petro que está loco. Exacto, está igualito. Loco porque hay cantidad de cosas a favor del pueblo y sale adelante con cosas muy importantes. Y claro, eso siempre ha sucedido en todas partes de los aspectos. Entonces eso es importante. ¿Qué premio le dieron? Pues al hijo de Duque volverlo presidente a semejante joya de persona que no tenía el perfil para ser presidente. Y la gente sabiendo que el papá también fue culpable, los armeros, porque no hicieron nada, porque, por quitar esa piedra de ahí, y entonces le dieron la presidencia de Colombia, pues. Y le cuento, hay que hablar más de esa piedra, hay que hablar más de la piedra, de todo eso. Algún día Dios me tiene que dar la licencia, Carlos, tenga la licencia de pronto de sacar un dinerito, Dios permita, y viajar a hacer un viaje por todo ese sector para ir a conocer el viaje de la piedra, para sacarle la piedra de claro, a los responsables, claro, y sacar a esos demonios allá para que le jalen las patas a todos los que robaron la plata ahí y los que hicieron mal uso de eso, que le jalen las patas para que no los dejen. Y gran parte de los responsables han muerto, Henry. Sí, claro, el gobernador, el presidente, claro. El papá de Iván Duque. Sí, la mayoría han muerto, sí. Entonces eso queríamos hoy recordar, Armero, saludar a las familias que están aún en pie, que mucha gente le da duro evocar eso, las amistades, eso es berraco, es duro, eso es bravo. Entonces a ellos saludarlos, a los armeritas, decirles que
no solamente le dé duro, sino que armen un comité inmenso, grande, a ver si ya han vivido todo el tiempo, ya hay mucho profesor, mucha gente con plata, con buenos ingresos, con buenas pensiones. Hombre, comenzar a hacer algo por Armero, morir haciendo algo por Armero. Y yo creo que es bueno construir un nuevo Armero, sería excelente y no es un sueño, una realidad. Entonces, amigos armeritas, yo quiero saludarlos, estoy con ustedes. Y le cuento una cosa, señoras armeritas, mi papá murió en Armero. Mi papá, Álvaro Cárdenas López, él murió en Armero. Él estaba ese día de paso por Armero y se quedó en el hotel ahí al pie de la iglesia de la catedral, ahí al pie de la iglesia quedó ahí y él murió ahí. Mi papá murió ahí. Lo que pasa es que yo nunca he dicho que soy, porque mi papá iba de paso. Entonces no, perdimos al papá, todos perdimos a nuestro papá, y pues que en paz descanse, y todos lo recordamos a él, pero nosotros perdimos, y así mucha gente. Yo creo que mucha gente murió estando de paso. Yo creo que mucha gente le pasó lo que nos pasó, lo que pasó a nosotros directamente, que mi papá nunca iba casi al Mero y de diario por ir al Mero esa noche. La muerte lo llamó y ahí quedó. Entonces, pero yo nunca fui por un apoyo, por una ayuda, porque yo sabía que mi papá estaba de paso. Entonces, yo para qué iba a decir que yo era a pedir, ¿no? No, sencillamente nunca, ninguno nos haríamos por ahí. Cuando supimos que estaban robando, menos. No, están robando menos. Carlos, muchas gracias por el programa chévere y su despedida, y el saludo para todos los armenitas. Bueno, sí, despedirme en este especial en homenaje y reconocimiento a todos los armenitas, a los sobrevivientes y a los que perdieron sus vidas, porque no hay que olvidarlos. Yo estuve pocos meses después de la tragedia y viví eso con mucho dolor al ver esas imágenes y tan impactantes donde se veían todavía cadáveres de personas con cal, el ganado se veía. Qué tristeza ver uno todo eso. Fue una cosa desagradable. Vea. Y mencionarles que busquen en YouTube. Yo hice una entrevista, se llama, en mi canal Pavo Roca Comunicando, se llama Armero, Memorias de Sobreviviente, parte 1 y parte 2. Mire, tiene 27.000 vistas, Henry. Vistas, sí. A una invitada que vivía, ella murió hace 3 años ya. Ella fue también víctima de la tragedia de Armero, donde tenían con su esposo. Él era descendiente por allá de Palestina, de Arabia, que inclusive el libro menciona que en ese lugar llegaron muchos migrantes de Palestina, de Arabia, árabes y todo eso, y por eso también había riqueza, porque ellos traían y eran los que también generaban esa riqueza al pueblo. La señora se llamaba Rosalvina Liévano Páez, y ella cuenta la tragedia en Armero en torno a lo que sucedió hace 27 años. Y hay otras también muy importantes, Henry, que dejo aquí para que la gente que quieran ver también. Un documental que no es mío, pero lo tenía por ahí hace muchos años en cinta. Eso lo hizo la producción Iris en Medellín. Dice Armero, después de 2 años cuentan los sobrevivientes, más o menos 1 hora, y hace la voz off este gran periodista. Hernán Castellón. No, ¿cómo que llama él? Bueno, él ya murió también, Juan Harvey Caicedo. Bueno, Harvey sí cayó. Buena voz, sí. Buenísima buena voz. Sí. Y pueden ver también ese documental, que inclusive la gente no lo habían visto porque el testimonio de la gente que anunciaba ya lo que pasó en la tragedia, sobre todo los campesinos y la gente que ya sabía lo que iba a pasar, una tragedia anunciada, y el gobierno no prestó atención a eso a pesar de todas las advertencias y lo que decían los campesinos, lo que estaba sucediendo. Entonces me despido acá diciéndole a los armeritas y a todos, y hacerle un llamado también al gobierno nacional, porque yo creo que ya en estos 40 años el gobierno ha avanzado mucho en gestión de riesgo, todo lo que tiene que ver con la gente que trabaja
cuando hay estas situaciones de tragedias, los organismos de socorro a nivel nacional e internacional, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de los mismos funcionarios públicos que trabajan en estas oficinas importantes, que hay que trabajar cada día de la mano con la tecnología, mirando como lo han hecho ahorita, de colocar todos los equipos necesarios, porque el volcán todavía sigue vivo, cada vez se habla que hay fumarola, que y se mueve. Y se mueve, y han habido temblores. Entonces, que no nos descuidemos, que ya hubo esas tragedias, que tomemos estas tragedias en serio, que se deben invertir todos los recursos necesarios para que se hagan lo mejor para salvar vidas. Y estamos en un gobierno del presidente Petro, que es una persona que se ha puesto el overall por la vida de la población colombiana, por la defensa de los derechos humanos. Entonces tenemos que seguir, sobre todo los que siguen, los candidatos, los presidentes, los gobernantes, trabajar duro en esta situación y que miremos a ver cómo la población de armeros, los sobrevivientes, puedan tener dignidad, recuperar esa dignidad que ha perdido, que no se han llamado de parte de este gobierno, y como lo ha dicho la gobernadora, pedirles perdón, pero además de pedirles perdón hay que darles la mano para ver cómo ayudan en algo, para que puedan recuperar, como dice Henry, sus tierras, que puedan recuperar su región de armeros, no que diga Lérida, Armero o Armero Guayabal, sino que ellos tengan otra vez su región. Por ahí había una propuesta, que habíamos escuchado a Henry una vez, una grabación que hicimos por allá, arriba a las 10, de algunos sobrevivientes de Armero, unas asociaciones donde decían que ellos iban a hacer todo lo posible para solicitar un lote grande detrás de Armero, sí, grandísimo, un lote que eso no era, digamos, que prácticamente eso era del Estado, del gobierno, que le podían fácilmente dar esos terrenos, esas áreas. Y aquí de pronto, si nos escuchan ese programa, los que tienen que ver con el Estado, con los que manejan las tierras del Estado, miren a ver cómo se les atiende y le ayudan a estos sobrevivientes, sobre todo los que quedaron, que necesitan la ayuda, y qué más que poderles dar a ellos con dignidad nuevamente unas tierras y unas ayudas, los que están dando recursos a través de créditos de la Caja Agraria, que sirva para algo la Caja Agraria en este sentido, que no ha ayudado mucho como debe ser, porque inclusive el presidente Petro lo ha dicho, ha manifestado que está politizado esta Caja Agraria y que no ha ayudado a los más necesitados. Entonces, ojalá se hagan acciones más sobre esto. Bueno, entonces nos despedimos, muchas gracias. Síguenos en nuestro canal, suscríbanse en el canal Henry Cárdenas Meneses Televisión y hasta pronto. Chao, chao. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicio de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.